¿Cuántos policías y carros oficiales están hoy al servicio de parásitos que no los necesitan? Del desastre institucional del IMPEC, una entidad sumida en el desgobierno impuesto por la corrupción rampante y en donde figuran más de 80 sindicatos. La bala entró sin dificultad a su carro también porque no había recibido protección del Estado. Se llama Protegidos sin Riesgo. El asesinato del coronel Elmer Fernández Velasco es otra tragedia colombiana anticipable. Como ya se ha repetido en todas partes, al sicario que disparó en su contra le quedó muy fácil la tarea. Como director de la cárcel, la modelo enfrentaba enormes riesgos de seguridad, unos expresamente señalados en amenazas que recibió días antes y otros derivados de la casi imposible tarea de imponer algún tipo de orden en la prisión. La bala entró sin dificultad a su carro también porque no había recibido protección del Estado. El homicidio de Fernández nos regresa al debate inconcluso y abandonado del desastre institucional del IMPEC, una entidad sumida en el desgobierno impuesto por la corrupción rampante y en donde figuran más de 80 sindicatos. Un fracaso que no hemos podido cerrar o reformar porque la criminalidad que opera desde las cárceles necesita de este caos para seguir tranquila. Pensar que cualquier persona que se ponga al frente de semejante ruina no está en riesgo es una necedad injustificable. Las entidades y funcionarios responsables miran al piso mientras alegan que la desprotección se explica por la falta de recursos y eficacia administrativa. Argumentan que la Unidad Nacional de Protección no recibió la solicitud de protección para el coronel Fernández a tiempo, como el IMPEC se hunde en enorme corrupción e ineficacia. Además, se para sobre un dudosísimo esquema de subcontratistas poderosos y armados. Todo este desastre sirve además para dibujar a la perfección los alcances y formas de la desigualdad colombiana. Y este es un canto manido, pero por su inmundicia debemos repetirlo hasta que alguien lo escuche. Claro que hay gente importante a la cual hay que proteger, y esa es una garantía que el Estado debe cubrir sin importar que el protegido tenga o no recursos. Cualquier persona que por el ejercicio de sus derechos políticos o de la libertad de expresión o asociación enfrente riesgos y amenazas tiene derecho a recibir protección del Estado. El problema no es el costoso esquema de seguridad de un expresidente, sino el resto de ladillas que literalmente andan con nuestros recursos. Una cantidad de personas que no tienen ningún riesgo de seguridad. Hijos de figuras públicas, altos funcionarios, opinadores cómodos, litigantes defensores de esas personalidades. Las señoras que mandan a los escoltas por el mercado, los funcionarios de hace 20 años que se rehúsan a meterse la mano a sus hondos bolsillos para ocuparse ellos mismos de su transporte, los amigos del policía que les arregla lo de la gasolina a perpetuidad. Ser un funcionario público está relacionado con algún político o empresario, haber sido burócrata o semejante en el pasado, no necesariamente implica un riesgo de seguridad. Ello debe evaluarse caso a caso, y esa fue la intención cuando se creó la UNP. Pero el cauce de la corrupción y el amiguismo en Colombia dio al traste con eso como con tantas otras cosas. ¿Cuántos policías y carros oficiales están hoy al servicio de parásitos que no los necesitan? A esos opinadores indignados que abusan de los recursos públicos y gritan que esta tragedia es culpa de Petro desde las Toyotas que no necesitan, pero que pagamos todos, ¿no les dará un poquito de vergüenza? ¿No sentirán pena cada que asesinan a un líder social en cualquier vereda mientras ellos están rodeados de costosa protección inmerecida? Es el cinismo de creer que la corrupción ocurre solamente cuando algún avivato se llena los bolsillos con el dinero del erario o quienes amañan un contrato. No, corrupción también es emplear los recursos estatales sin necesitarlos. Lo que pasa es que es tan generalizada y normalizada que ya ni nos percatamos. Es un símbolo de estatus, pero en realidad, si nos detenemos a mirar, es bochornoso. Es también una manera casi explícita en la que el Estado señala cuáles vidas importan, cuáles riesgos merecen ser atendidos. La corrupción de la UNP no puede atribuirse solamente a quienes la dirigen o la han dirigido o a los funcionarios que eligen al subcontratista con base en amiguismos y coimas, porque también la construyen y alimentan los protegidos sin riesgo que distraen su misión. Pasará este ruido y seguirán los señores importantes quejándose de la corrupción en la UNP, desde sus carros con carta blanca para tomarse el espacio público hasta el próximo asesinado. Esa es la columna sobre la lamentable muerte del coronel Fernández de la Moda. Tremenda, impresionante, muy bien, Anita, muy buena la columna como siempre.
E impresionante toda esa cadena de omisiones que hubo para el asesinato del director de la cárcel. Una de las más dramáticas, entiendo, es que ni siquiera la ONP recibió la solicitud porque se quedó embolatada en el IMPEC. No sé si ustedes vieron eso. Es Ujú. decir, que esa solicitud de seguridad ni siquiera llegó, se quedó en la misma ratonera de ahí deambulando y nunca salió. Eso es increíble. Sí. Increíble, yo creo que la columna de Ana hace una excelente radiografía de, digamos, de un problema cultural y social que tenemos, en donde tener esas camionetas Toyotas, esos escoltas, es como un estatus de poder y de gloria. Pero fuera de eso, también hace una radiografía de cómo estamos invirtiendo de manera errada esos recursos que son limitados, en vez de ponerlos en manos de las personas que lo necesitan, como son el caso que establece Ana, pero pues también las masacres de los líderes sociales, las muertes de los líderes sociales. Digamos, volvemos a que desde mi columna fuimos muy duros en criticar las matanzas de líderes sociales durante el gobierno del presidente Iván Duque, en donde se acusó que el gobierno, digamos, hacía muy poco para prevenir estos temas y no invertía los recursos de manera eficiente para proteger a estas personas. Y el presidente Petro era una de las voces más, perdón, el líder de la oposición en ese momento, Gustavo Petro, era una de las voces más críticas en esta situación. Y hoy en día, con Petro en el gobierno, pues tenemos, según los datos de Indepaz, los mismos o mayores números Mayores. de asesinatos de líderes sociales. Entonces, de nuevo, es una radiografía en donde se acusa y se establece, pero no se hace nada. Y también tiene que ver con esto que hablábamos al inicio del programa, que son las personas de confianza del presidente Petro. Y hay un triángulo muy importante que es en donde está el director general de la UIAF, el señor Luis Eduardo Ginás, el director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y el jefe de la Unidad Nacional de Protección, el señor Augusto Rodríguez Ballesteros. Estas tres personas son personas de su entera confianza. Y según lo que pues, se establecen reportes, es que, digamos, hoy en día tienen el poder de saber qué es lo que están haciendo todos los líderes de oposición, porque pues manejan los elementos de esquemas de protección. Saber, digamos, desde la Dirección Nacional de Inteligencia qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está planificando. Y desde la UIAF, cuáles son los dineros que se están moviendo. Entonces, son elementos en donde evidentemente la Unidad Nacional de Protección está fallando en su misión y en su visión de proteger a las personas que realmente lo necesitan y, según estas acusaciones, por estar en elementos que no son tan importantes como es vigilar qué es lo que están haciendo las personas y los líderes de oposición por medio de vehículos de la unidad.